Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Comenzamos hoy la penúltima edición de Dos Tercios antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre. Imperceptiblemente, entre días largos, días calurosos, días fríos, algunos con lluvia, felizmente, llegamos a este momento. Estamos en el umbral, las vísperas eh, siempre son más densas que las postreras. En las postreras hay unos postrados y otros postrados de tanto celebrar, pero las postreras siempre son mejores que las vísperas. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida cordial, como siempre, a nuestro querido amigo Patricio, para que nos guíe con sus preguntas y avancemos en dilucidar el ambiente en la previa, sin encuestas, sin certezas. Sí, pero ¿cómo estás, Alejandro, estimados auditores? Hoy se ha pasado el tiempo rapidísimo estos años que han transcurrido de la Convención Constitucional y todo lo que ha venido después. Estamos exactamente a una semana del plebiscito de salida que pondrá en valor o en desaprobación el trabajo de la Convención Constituyente, lo primero, y en estos meses de campaña política no son muchos los que han puesto todo su capital político a favor o en contra de esta nueva propuesta constitucional. Yo creo que ese va a ser un gran tema posterior al plebiscito. Pero usted, estimado auditor, recibirá ese día, 4 de septiembre, una papeleta con la votación, con una pregunta, y va a tener que definir entre dos opciones. Yo sinceramente espero que nadie deje su voto en blanco o que lo anule, pero solamente son buenos deseos. Yo luego te voy a preguntar, Alejandro, sobre este hecho casi inédito en el país, en realidad, de un altísimo electorado que va a haber para esos días. Vamos a ver qué experiencias hay a nivel nacional. Yo te voy a preguntar internacional, te voy a preguntar sobre ese tema. Si gana la opción apruebo, se viene un mundo desconocido en materia de derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Ya lo hemos anunciado, pero si gana la opción rechazo, lo primero que vamos a ver es que nos quedamos con la constitución de Pinochet Lago, que la vamos a llamar así, porque también se arrogan algunas modificaciones. Y tal vez con esa sensación de que nuevamente la clase política que fue la que salió más trasquilada en los momentos del año 2019, en el estallido social, como se llamó, vuelve nuevamente a tener un espacio, porque precisamente son ellos los que en algún momento, sobre todo en el Congreso Nacional, van a tener la posibilidad, si es que así se da una opción de rechazo, de hacer alguna modificación en aspectos estructurales. Entonces, hay muchas interrogantes, Alejandro, de lo que va a venir. Yo lo primero que te quiero proponer son varias preguntas durante el programa que ojalá tengan tu respuesta. Algunas van a ser breves, a lo mejor otras un poquito más largas, pero esta propuesta de nueva constitución que se ha dicho por parte de quienes tienen la opción del apruebo, dicen que es un fuertísimo cambio de paradigma en el modelo político, social y económico chileno. Al menos así se ve en el papel. Sin embargo, es también legítimo rotular al rechazo como una defensa corporativa de los privilegios. Son preguntas que en este tire y afloje se han estado tirando, pero tu percepción para abrir los fuegos en este tema, pues ya te voy a preguntar sobre este inédito, 15 millones de personas que potencialmente podrían votar. Muy bien. Sí, como siempre me gusta partir por la última pregunta. Quiero recordar que hace un año y medio atrás, cuando empezamos este capítulo, si no me equivoco, con este capítulo de Dos Tercios, llevamos 54 semanas de programas. Un año completo. Entonces, yo no sé si hay otro programa, no quiero parecerme a Don Francisco, pero no, no creo que sea un programa que pueda decir que lleva tanto tiempo dedicándole al tema de la Constitución como nosotros. Probablemente hay algunos, pero no son los de la televisión principal, digamos, ni de la radio principal. No, Y eso nos da cierta autoridad, al menos para hablar de estas cosas. Cuando uno amasa algo por un año, algo debe saber, digamos. Y en ese sentido, quiero recordarte, uno de los primeros, el segundo capítulo de Dos Tercios, partimos haciendo un análisis de cómo se comportaban las votaciones en los diferentes países. Y decíamos que en realidad la participación alta
es un privilegio de los países pobres. y, la, y la participación baja es un privilegio de los países más ricachones. Y nosotros en las elecciones de aquellos días, en realidad estábamos más bien con la actitud y la pachorra de países ricachones, pero como nos hemos empobrecido dramáticamente en los últimos 2 años, aparecieron las actitudes de país pobre. Así que, y eso con el voto obligatorio, hace esta figura inédita de traer mucha gente a votar. Pero creo que el escenario actual de un país con una máquina de hacer pobre, que es la inflación. Si cuando le decíamos hace 2 años que hay decisiones malas que nos van a empobrecer y por lo tanto decisiones estúpidas que se estaban tomando, no era por festinar como hacen muchos, era porque era un escenario que se veía venir. Bueno, hoy día el escenario ya está tocando nuestras puertas, todavía no ha entrado de lleno, y entre otras cosas no ha entrado de lleno porque el gobierno está quemando todos los días miles de millones de dólares para que la caída de la economía llegue después del plebiscito. Intentaron aguantar con 25.000 millones de dólares la economía, afirmándola. Creo que por ahí anda el ministro de Hacienda afirmando y poniendo unos andamios para que no se caiga antes del 4 de septiembre. Pero esa es la realidad. Entonces, sí, la participación masiva tiene que ver con que huele a peligro, huele a crisis. Y por supuesto que hay ensoñadores que creen que esta es una gran oportunidad, el cambio de paradigma. En realidad, aprendimos en los últimos meses que cualquier cosa que cambie algo radicalmente es un cambio de paradigma. Y en eso no se equivocan. Pero cualquier cambio de paradigma no significa que sea un buen cambio. Entonces, o sea, cualquier idiota hace un cambio de paradigma, pero hay que ser genio para hacer un muy buen cambio de paradigma. Y eso es lo que está en juego en esta elección. ¿En cuál de las dos posturas confiamos? Confiamos en la que nos dice arriesgate nomás, aprueba nomás, porque esto se viene bueno, sabroso, o el hipotálamo, el cerebro primitivo, ese que está despierto mientras dormimos, que te dice, oye, aquí hay algo que no funca bien, que no huele bien, que no cuadra, no se condice con la realidad que vemos en el día a día, con la que nos pintan. Eso es lo que está en juego y en ese sentido yo creo que no solo se defienden los privilegios, porque cambiar de paradigma significa crear nuevos privilegios, nuevos privilegiados. Ya vimos cómo el texto de la Constitución crea muchos privilegiados, los periodistas, los abogados, los pueblos indígenas, le hace guiño a algunos gremios masivos a ver si votan por ellos, como el Colegio de Profesores, como los bomberos, o sea, creando nuevos privilegios, porque cualquier otro gremio podría decir, ¿y por qué nosotros no somos parte de la Constitución? Los mineros, por ejemplo. Bueno, los mineros igual están bastante privilegiados, sobre todo los estatales, pero se crean nuevos privilegios, ¿no? Que nadie se llama engaño aquí cuando se habla de igualdad, qué sé yo, la igualdad sustantiva. No es cierto. Entonces, pero no solo hay defensa de los privilegios, también hay defensa de las seguridades. Y yo creo que por ahí va la cosa también en este proceso. Ahora, Alejandro, hay un hecho tal vez inédito en la historia de Chile. Primero, que en este momento hay una altísima capacidad en cuanto a volumen de millones de personas que potencialmente son electores o con derecho a voto. Algo inédito que se había visto en Chile. La última vez votaron casi 8 millones de personas. Ahora se espera prácticamente el doble de eso, un poquito menos. Pero algo inédito en la historia de Chile. En otras partes, en otras partes del mundo, tú que conoces un poco más de historia política, ¿se han dado situaciones como esta y cuáles son los resultados? ¿Llega esa totalidad de electores finalmente a votar en un plebiscito obligatorio? Y si es así, eh, ¿qué lectura da la clase política respecto de esa masa de cerca de 5 o 6 millones de personas que potencialmente deberían votar obligatoriamente? Ahí hay algo, una nebulosa, hay algo que preocupa, coloca nervioso a quienes están a favor de la prueba o el rechazo. ¿Cuál es tu percepción del tema?
Bueno, hay sin duda hay precedentes de alta participación, ¿no? La participación nunca es tan alta, ¿no? Salvo en lugares pequeños, no sé, la Confederación Suiza, por ejemplo. Se pueden dar niveles altos de movilización que puedan culminar finalmente en las urnas, pero la verdad es que no tengo yo en este minuto un ejemplo concreto para decirte, este es un precedente masivo de un cierto por ciento, salvo en las dictaduras. En las Ah, dictaduras claro que siempre 110% por si acaso. Entonces, pero la clase política en general y los interesados alrededor de estos sucesos siempre van a responder a estas cosas con una falacia. Nosotros además, y eso es lo que te quería contar, que en este año aprendimos a distinguir lo falacioso de los discursos públicos. Yo estoy abismado. La verdad, que no logro consolarme con la idea de que siempre ha sido así, pero la verdad es que eh, yo creo que la gente común y corriente lo capta, por eso se borra y se excluye de estos procesos y no va a votar incluso. Hay demasiada mentira en los discursos, en las intervenciones, en las exhortaciones. Por ejemplo, hace una semana menos, una de las constituyentes más famosas, la señora Politzer, que además profitó activamente de los gobiernos anteriores, de la sí. concertación, y fue una regalona, en fin, y hoy día transformada en otra cosa, por supuesto que defiende e invita al adversario a hablar con la verdad. O sea, no le dice ustedes son unos mentirosos, sino que los invita a hablar con la verdad, mintiendo al mismo tiempo. Entonces, eso es la figura típica de una falacia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque probablemente la señora no se da ni cuenta. Ya uno tan metido está en esa máquina de hacer opinión que cualquier opinión vale. Pero sin embargo, el diálogo falacioso genera demasiados inconvenientes. Y desde ya hay uno, porque le está haciendo difícil al apruebo generar una noción de victoria. Están todos muy preocupados. De hecho, estos días se está hablando más bien del 5 de septiembre, y no de la celebración del 4. Por supuesto, nadie sabe qué es lo que va a pasar, hay incertidumbre, siempre supimos que los resultados van a ser estrechos, y eso tiene a todo el mundo sin poder afirmar que está seguro de que van a ganar, salvo Eh, los fanáticos de siempre. Acabas de decir tú una frase clave y yo con la experiencia política que tú tienes, es lo mismo que gane la opción aprobado por el 51% de los votos válidamente emitidos, es lo mismo que gane por el 51% el rechazo. ¿Cuál es el margen de validez para que un plebiscito que sabemos que se va a definir a lo mejor por poco margen de diferencia entre uno y otro, o a lo mejor no, no sé, no sabemos, pero ¿cuál es el margen ideal y qué pasa en este escenario que te pongo hipotético que uno gane por una pequeña ventaja sobre el otro? ¿Qué pasa en las posturas políticas finalmente en esos días posteriores al 4 de O sea, septiembre? en las posturas políticas no va a pasar nada porque son todos unos carepalos, pero y van a encontrar la frase justa a propósito de la falacia, si a eso me refiero. La falacia, que es una manera de torcer la verdad para, para sentir menos peso de decir mentiras blandas, digamos. Eh, Convengamos que la política no es una profesión donde ser sincero sea una virtud. Porque si no, imagínese un político que diga cosas como, oiga, señora, vaya a trabajar mejor en vez de estar perdiendo el tiempo aquí. Entonces, ese político no llega a ninguna parte, digamos. Y la historia está llena de políticos que han perdido por eso, digamos, por ser sinceros. Entonces, la política no tiene que ver con la sinceridad, pero tampoco tiene que ser una actividad donde la mentira se enseñorea. Entonces, yo creo que una cifra
razonable para sentirse victoriosos, tranquilos y legitimar una posición es un 60%. Yo creo que si el apruebo quiere sentirse legítimo, tiene que superar ese 60%. Por supuesto que la mayoría de los operadores que están impulsando la prueba, cuando uno les dice eso, porque esta conversación la hemos tenido durante estas semanas, dice, pero ¿cómo? Si con el 50-1 basta. 50,1, no, ni siquiera 51. Entonces, para una elección común y corriente bastará, y por eso que la política está tan desprestigiada. Si hemos tenido diputados con 900 puntos, o sea, con 900 votos, ¿cuál es el problema? Pero una constitución es otra cosa. No se puede confundir con una elección política o una elección de cargos, ¿cierto? Y en ese sentido, esa cifra es muy alta. Yo creo que en ese plano el apruebo ya perdió, porque partir con un 80%, 78% para ser exacto, ¿no?, de disposición y perder 20 puntos en la pasada, o sea, perder 20 puntos suponiendo que vamos a llegar al 60, digamos, ya es un problema. Ya, pero si pierdes no 20 puntos, sino que del 78 bajas al 51%, entonces hay que ser los reyes de el desorden para lograr eso, digamos. Yo creo que si se lo propusieran científicamente no lo logran hacer. Entonces, esa es la presión. Hoy día el apruebo tiene la presión de ganar. Alejandro, la experiencia de, si bien son naturalezas distintas a un plebiscito de una elección presidencial, pero hay elementos que podrían ser comunes. En esa disyuntiva del momento de elegir entre Kass y Boric, apareció, no voy a decir de la nada, pero sí apareció un electorado joven que finalmente dio vuelta a la balanza en un momento muy, muy crítico respecto de quién iba a ser la conducción del país. Finalmente terminó ganando Boris por ese surgimiento de un grupo que finalmente niveló la balanza. ¿Crees tú que exista en ese 5 millones de personas que podrían ser nuevos votantes alguna sorpresa a favor de la prueba o para consolidar el rechazo? ¿Cómo es el pálpito? ¿Qué es lo que se está diciendo por las esferas políticas por estos días? O sea, para partir usando tu propio argumento, a la prueba aún le quedan algunos jóvenes, pero ya se les agotaron los jóvenes, digamos. Entonces es difícil que aparezcan muchos más jóvenes, digamos. Van a aparecer probablemente, pero no tantos. Entonces, en ese sentido, se ha planteado que la aparición de los adultos mayores, de la gente de mayor edad, que por el tema pandemia no fue a votar en aquellas elecciones, podría producir un movimiento inverso. Podría también verse así, pero también esos viejitos podrían venir a apoyar el apruebo, ¿por qué no? Entonces es difícil especular en torno a un escenario incierto sobre el cual no hay variables, solo esperanzas, ilusiones y deseos. Entonces la mayoría de las personas hoy día está dando por posible sus propios deseos. Lo que sí está claro y es que hay lugares de abstención masiva como los sectores, por ejemplo, de la zona sur de Santiago, que son muy masivos en cuanto a población y que tienen baja participación, que se podrían movilizar, pero teniendo presente que son los que viven el deterioro de la economía más rápidamente que el resto, o sea, ese impuesto a los pobres que es la inflación, tal vez podían venir no con tanta con tanta buena onda hacia la propuesta del gobierno. Aquí es donde se cruza la evaluación del gobierno con la evaluación de la prueba. Entonces, todo eso está en ese escenario muy nebuloso. Lo que sí está claro, porque lo que pueda ocurrir o no ocurrir depende de muchas variables, pero
matemáticamente está claro más o menos lo siguiente, que es la tesis que se está instalando en estos últimos días antes de la prueba. Que el apruebo tiene que ganar en la región metropolitana y en la región de Valparaíso por más de 10 puntos de diferencia. Lo que ya es harto. Y si quiere ganar, o sea, si quiere ganar, tiene que lograr esa hazaña, obtener más de 10 puntos en esas dos regiones. Podría incorporar otras regiones, qué sé yo, de hecho, están tratando de asegurar algunas, por ejemplo, la región de Atacama, las regiones del norte que son más de izquierda, Sí. las quieren asegurar. De hecho, el presidente anda por ahí, por esos lados, por estos días. Lo obvio. Entonces, y el rechazo solo tiene que lograr tener 5 puntos de diferencia en las otras regiones. Podría perder en la metropolitana y en Valparaíso por menos de 10 puntos, por 8, por 7, pero ganar por al menos 5 puntos en las otras regiones, en el sur, qué sé yo. Entonces, desde el punto de vista de las matemáticas, esto se ha vuelto un ajedrez, pero un ajedrez que no tiene reglas, sino que básicamente se basa en la esperanza de movilizar a un número importante de adherentes de una u otra opción. Así está. Alejandro, sí, Alejandro, hay un tema súper interesante que yo, por lo menos desde el punto de vista de lo que uno conoce en campañas políticas, desde que tiene conciencia, desde el 80 en adelante, sobre todo después con el retorno a la democracia, el rol de la prensa ha sido más que fundamental y también estos temas de las encuestas que también ha sido vital hoy en día para tratar de convencer a las personas, ¿no? A los electores. Se dijo que, o se ha dicho que la campaña por el apruebo y el rechazo, la campaña televisiva que se hizo, fue bastante pobre respecto de lo que era el apruebo. Dicen que salió un poquito más poderosa la del rechazo. Eh, pero en un ya resumen casi final, digamos, o previo a estas elecciones, a tu juicio, ¿cuál ha sido finalmente el rol de la prensa y el rol de las encuestas para tratar de convencer al electorado a favor o en contra de una de estas posturas de esta nueva propuesta de constitución que se nos viene ahora el 4 de septiembre? Eh, ha sido contradictorio. Veíamos la semana pasada que la prensa en general ha contribuido al ruido. O sea, cada medio haciendo su pega, que es informar, comunicar, quién más, quién menos, quién con calidad, quién con menos calidad, quién como pueda, ¿cierto? Y quién como se le antoja, todas esas cosas ocurren, pero en conjunto han contribuido a generar un ruido enorme. Ruido que ha desfavorecido a la prueba. Básicamente, si uno lo lee así, eh, cuando hay, cuando hay ruido, un desafinado pasa piola, digamos. Sí. Pero un gran cantante no puede cantar. Entonces, todos pierden en el ruido. Y en este sentido creo que el apruebo no ha podido plasmar su idea de la buena nueva. No pudieron instalar esto de lo conveniente que era los derechos que venían adosados a la nueva constitución. Más bien estuvieron todo el rato persiguiendo fantasmas, ¿cierto? La fake news, desmintiendo cosas, que no, que la casa no te la van a quitar, que no, que vas a poder retirar, heredar las lucas, pero en el fondo el que explica se complica y el apruebo se complicó. Eso desde el punto de vista del rol de la prensa, yo creo que la prensa jugó su rol, o sea, ha habido o hubo libertad de expresión. Por supuesto que la voz cantante la llevaron los rostros de la prensa, que normalmente los rostros de la prensa la gente tiende a creerles más, pero son engañosamente creíbles. O sea, gurús como Matamala, por ejemplo, u otro,
viven de generar controversia, por lo tanto no viven de la verdad, viven de estar De siempre polemizar muchas veces, en sí. el filo entre la polémica y la exhortación. Ese es su negocio. Así que eso desde el punto de vista de la prensa. Y las encuestas sí que han hecho algo bien, que le podría costar muy caro, pero en un país de memoria corta, como tú siempre recuerdas, le podría Sí. costar muy caro 2 días, ¿no? Y es el hecho de eh, lograron instalar la idea de que el apruebo no era invencible. Detuvieron al apruebo. Si uno lo lleva a términos bélicos, este fue un Stalingrado. Aquí, en el tema de las encuestas, eh, el sexto ejército fue detenido. Y en este caso, las huestes del apruebo chocaron contra el Stalingrado de las encuestas. Y se cambió la percepción y que venía muy fuerte a favor de que la prueba iba a ganar, y hoy día la percepción es que el rechazo va a ganar. Y eso las encuestas lo hicieron. Digamos. Ahora, la prueba de fuego viene el 4 de septiembre, cuando se corrobore aquello o se desmienta aquello. Si se desmiente, mal para las encuestadoras. Si se corrobora, eh, el negocio tira para arriba, digamos, de las encuestadoras. Oye, Así sí, yo estaba recordando que ese es un juego de... sí, nosotros lo dijimos en los primeros programas de hace un año y tanto atrás, que la pata coja iba a ser siempre en esta convención constituyente su no presencia de un modelo comunicador. La prensa o el sistema informativo que tenía la Convención Constituyente nunca se afirmó, nunca hubo tampoco muchas veces, y Contrataron finalmente a la chica de 31 minutos que duró menos sí, de pues, 31 minutos, de digamos. veras, contrataron a la guionista de 31 minutos que duró también 31 minutos prácticamente, Ese fue un chiste y en sí mismo, digamos. un chiste en sí mismo, y finalmente nunca cuajó la forma de entregar a la comunidad la información como tal vez como hubiera gustado al medio mundo. Pero quiero llevarte a un tema precisamente de la génesis de este tema. Eh, como respuesta a la más grave crisis política de las últimas décadas, el Congreso, ¿te acuerdas? Este 15 de noviembre del año 2019 redactó la posibilidad de hacer un cambio constitucional, ¿no? Y creó un documento que se llamó Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. En la retrospectiva, Alejandro, de lo que ha pasado hasta el día de hoy, finalmente, ¿qué queda de ese acuerdo por la paz social y nueva constitución? ¿Qué va a pasar con esa idea de remirar nuevamente o resignificar los temas estructurales de Chile en lo económico, en lo político y lo social? Si gana el apruebo, si gana el rechazo. ¿Qué pasa con esas buenas intenciones que tuvo ese acuerdo por la paz social y la nueva constitución? O sea, yo creo que queda la paz. Definitivamente, a pesar de lo tenso que está el ambiente, tenemos paz. Y eso es lo más importante. Eh, una paz armada, una paz condicionada, una paz subyugada, como quieran ponerle, pero finalmente tenemos paz. Y eso es sin duda valiosísimo, y desde ese punto de vista el acuerdo rindió su fruto. Ahora, el precio de esa paz fue meternos en un entuerto más largo y que puede seguir durando más tiempo. Bueno, la paz siempre vale, o sea, la paz siempre vale cara, digamos. Se cuesta cara la paz. Y en ese sentido, este es el precio que estamos pagando. Recordemos, por ejemplo, de que de los partidos del actual gobierno, salvo los socios listos que se fueron rapidito al nuevo gobierno, olvidándose de que eran de la concertación, y los PPD que también volaron rapidísimo, y varios más que a la conveniencia de, oye, hay que abordar el buque, se fueron. La mayoría de los partidos del actual gobierno no estaban de acuerdo. De hecho, el único que firmó fue Boric, Claro. y estuvo
a punto de ser expulsado por su partido, lo tuvieron cortado en el congelador. Bueno, alguien ahí con más cordura dijo, bueno, ¿qué le vamos a echar? Nos puede servir de algo. Finalmente llegó a ser presidente. Entonces, todas esas cosas hay que recordarlas. Hace tiempo atrás hablábamos de que no iban a elegir a Allende, ¿cierto? Aquí en este caso, ese acuerdo no iban a echar a Boric por firmar el acuerdo. Y hoy día a él le toca de algún modo generar las condiciones para que ese acuerdo se siga implementando. Ha sido acusado de intervencionismo y el ministro Jackson está prácticamente ya en la parrilla, usando la expresión del propio Boric acerca de San Lorenzo, ¿cierto? Pero en este caso el que está en la parrilla es Jackson. Así que bueno, el acuerdo por la paz rindió frutos. Podría haber tomado otra dirección, o sea, había muchas posibilidades de otras direcciones, pero se tomó este camino y felizmente desde el punto de vista de la paz se ha refrendado a propósito de lo que ha estado sucediendo en el último tiempo. Nos quedan pocos minutos, Alejandro, pero hay notas curiosas, no solamente las monjas carmelitas, un grupo, digamos, monjas carmelitas que quiso votar manifestó votar por la prueba, hizo una carta, pero hay un tema un poco más serio y más relevante, porque en el escenario del rechazo, que gana el rechazo, ya se habían anticipado 3 posibles escenarios. El mismo presidente Boric había hablado en un momento determinado de prolongar un proceso constituyente nuevamente, que es una alternativa. Apareció un proyecto de la señora Rincón y Walker, hablando de una combinación entre participación ciudadana con un grupo de especialistas, como una suerte de convención mixta, como se había pensado a un tiempo atrás, y aparece como tercera alternativa el actual Congreso con la posibilidad de hacer reformas constitucionales a la actual Constitución, en la medida que convoque, digamos, interés, digamos, desde el punto de vista de las vertientes políticas. ¿Qué escenario viable le das a estas 3 posibles acciones en un hipotético caso de ganar el rechazo en este caso? Te propongo que ya se nos acabó el tiempo, veámoslo de lleno la próxima semana, pero yo diría, para dejar contestado en lo grueso el punto, es que cualquier escenario que nos lleve a la paz y a la mejora de la convivencia y de las condiciones para que tengamos una economía que repunte y que venzamos en primer lugar, la inflación, que los jóvenes ni la conocen, se quejaron por los 30 pesos algunos, pero ahora, en este año y medio no han sido 30 pesos, han sido miles de pesos. Entonces, a veces, como decía Deleuze y Guattari, hay que saber desear y no basta con desear cualquier cosa. Y por último, para terminar con una nota jocosa, alguien me comentó, uy, la monjita carmelitas descalzas están por el apruebo, esto sí que es una señal divina. Entonces, nadie puede dudar de esas monjitas, decía mi amigo. Y yo, por supuesto, que no dudaría de las monjitas. Pero me acordé de algo y le respondí. Entonces le respondí lo siguiente. Jamás dudaría de las monjitas, pero de los descalzos sí. Acordándome de que el pelado Rojas Bade, votó descalzo su juramento, o juró descalzo cuando llegó a la Constitución. Así que, ojo con los descalzos, no con las monjitas descalzas. Que estén muy bien. Chao, Alejandro, que estés bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.